La reproducción en animales. De acuerdo con la complejidad estructural y funcional, además de las condiciones ambientales en las que se encuentran, los animales se reproducen sexual o asexualmente. En los invertebrados es común la reproducción asexual, mientras que en los vertebrados predomina la reproducción sexual. Aunque bajo condiciones específicas, las hembras de algunos organismos generan descendencia mediante divisiones mitóticas de sus óvulos, como es el caso de partenogénesis, en especies como el dragón de Komodo. La reproducción asexual. La reproducción asexual consiste en la producción de organismos a partir de un único progenitor. En este tipo de reproducción no existe la unión de gametos, por lo tanto, los descendientes obtienen la misma información genética del progenitor. Los tipos de reproducción asexual en los animales son la fragmentación, la gemación y la partenogénesis. La fragmentación. La fragmentación consiste en la generación de organismos nuevos a partir de fragmentos de un organismo existente. Los nuevos organismos serán diploides. Este tipo de reproducción es común en animales como las planarias, las estrellas de mar y los pepinos de mar. La gemación. La gemación se refiere a la partición de abultamientos o yemas que crecen hasta convertirse en un organismo independiente y diploide. Este nuevo individuo puede separarse o crecer unido al organismo inicial, formando colonias. Es el tipo de reproducción predominante de las hidras y de los corales. La partenogénesis. En la partenogénesis, las hembras son capaces de reproducir nuevos organismos sin necesidad de que sus óvulos se hayan fecundado. La partenogénesis puede ser ameiótica, en la que no hay meiosis y el óvulo se forma por mitosis, o meiótica, en la que los óvulos se forman por meiosis y pueden o no ser fecundados por el macho. Este tipo de reproducción se observa en las abejas. La reproducción sexual. La reproducción sexual consiste en la producción de nuevos individuos a partir de la unión de células o gametos. Estas células son haploides, es decir, que tienen una sola copia de cada cromosoma. Cuando los gametos se unen, se combinan la información contenida en los genes de dos progenitores y se genera mayor variabilidad genética en la población, lo que aumenta la posibilidad de adaptarse a los cambios ambientales. La gametogénesis. La gametogénesis consiste en la producción de gametos masculinos o espermatozoides mediante la espermatogénesis. O de gametos femeninos u óvulos por medio de la ovogénesis, a partir de una célula germinal. Los gametos femeninos y masculinos pueden tener forma, estructura, tamaño y fisiología diferentes. Sin embargo, el proceso que ocurre en el núcleo de ambas células es similar. La fecundación. La fecundación es la unión de gametos masculinos o espermatozoide y el gameto femenino u óvulo para la constituir el cigoto diploide, que podrá dar origen a un individuo. Fecundación interna. Es propia de nemátodos, algunos moluscos, lombrices, algunos peces, reptiles, aves y mamíferos. La unión de los gametos ocurre en el interior de la hembra, ya sea porque el macho libera
al medio paquete de espermatozoides que posteriormente entran en el aparato reproductor de la hembra, como en las salamandras, o porque mediante la cópula el macho puede liberar dentro de la hembra en estructuras especializadas. Fecundación externa. Es muy común en invertebrados, peces y algunos anfibios. Este tipo de fecundación, los gametos masculinos y femeninos, son liberados en el medio externo, generalmente un ambiente acuático donde los espermatozoides se pueden movilizar, llegar al óvulo y lograr la fecundación. El desarrollo embrionario. Una vez ocurre la fecundación, empieza el desarrollo embrionario, o conjunto de procesos que van desde la formación del cigoto hasta el nacimiento del nuevo organismo. Durante el desarrollo embrionario, el nuevo ser experimenta diversos cambios, como el aumento en el número de células, el desarrollo de tejidos y órganos. Los animales ovíparos son aquellos que ponen huevo en el ambiente y cuyo embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre. Su función puede ser externa o interna. La ovoposición o puesta de huevos tiene lugar en ambientes húmedos, cuando el huevo no presenta una cubierta protectora, como en el caso de los anfibios, o en lugares con poca humedad, cuando el huevo posee una capa protectora denominada cáscara. Esto último ocurre en reptiles y aves. Los animales vivíparos son aquellos que tienen fecundación interna. El embrión se desarrolla al interior del cuerpo de la madre, quien le ofrece oxígeno y nutrientes mediante el cordón umbilical, un conducto formado por venas y arterias. Este tipo de desarrollo está presente en los mamíferos marsupiales como los canguros y placentarios como los humanos. Los animales ovovivíparos son aquellos que tienen fecundación interna y cuyo cigoto se desarrolla en un huevo en el oviducto de la hembra, que le ofrece protección pero no interviene en su nutrición ni en su desarrollo. Es propia de algunas especies de anfibios, reptiles y peces. La reproducción en animales invertebrados. La mayoría de los animales invertebrados tienen reproducción sexual, aunque algunos grupos presentan también reproducción asexual. Poseen órganos especializados o gónadas, donde se encuentran los gametos. Además pueden ser dioicos, es decir, que en un grupo existen machos y hembras, o monoicos, donde solo organismo presenta ambos tipos de gónadas. La reproducción en las esponjas. Estos organismos se reproducen de manera sexual por fragmentación y rara vez por gemación, y mediante reproducción sexual por fecundación externa. La reproducción en los nidarios. Los nidarios tienen reproducción asexual por gemación, y las hidras y los corales, y fisión longitudinal en las anémonas. Equinodermos. La reproducción en equinodermos. Estos organismos presentan tanto reproducción asexual por fragmentación como reproducción sexual, generalmente con fecundación externa. La reproducción en los moluscos. Este grupo presenta reproducción sexual con fecundación externa. Algunos organismos tienen fecundación interna. Pueden ser dioicos o monoicos, con fecundación mutua y cruzada. La reproducción en platelmintos. Tienen reproducción asexual por fisión transversal y reproducción sexual con fecundación interna y cruzada, es decir,
El pene de un individuo se inserta en el atrio genital del otro, de manera que hay paso directo de espermatozoides de los órganos masculinos a los femeninos. Son hermafroditas o monoicos y no existe fase larvaria. La reproducción en los anélidos. Estos organismos presentan reproducción asexual por escisión, que es el desprendimiento de la parte posterior del cuerpo del animal, la cual origina un nuevo individuo, y reproducción sexual con fecundación interna o externa. Se requiere de cópula para que ocurra la fecundación interna. Son monoicos con fecundación cruzada. La reproducción en los nemátodos presenta reproducción asexual por partenogénesis y reproducción sexual con fecundación interna. Son dioicos o monoicos con fecundación mutua. Producen huevos con cubierta resistente. Algunos, como las lombrices intestinal, requieren de un hospedero para completar su ciclo de vida. En este caso, el hospedero es el ser humano. La reproducción en los artrópodos. Estos organismos tienen reproducción sexual con fecundación interna. Son dioicos y ovíparos. Al salir del huevo, el individuo presenta cambios morfológicos. Pasa por diferentes estadios antes de llegar a la adultez. La reproducción en animales vertebrados. En los vertebrados predomina la reproducción sexual. La mayoría son dioicos, excepto algunos peces. En las lámpreas, los peces y los anfibios es común la fecundación externa, mientras que en los reptiles, las aves y los mamíferos se presenta la reproducción interna. La reproducción en los peces. Los peces son animales dioicos y frecuentemente con dimorfismo sexual. La mayoría son ovíparos y presentan fecundación externa. Los óvulos son expulsados por la hembra en el agua y después del macho los fecunda. Entonces, algunos de los huevos fecundados caen al fondo y se desarrollan, mientras otros sirven de alimento para diversos organismos. Algunos peces, como la mayoría de los tiburones, tienen fecundación interna y son ovovivíparos. La reproducción en los anfibios. La mayoría de especies de anfibios son ovíparas y con fecundación externa. Por ejemplo, en las ranas, el macho abraza a la hembra y después de algún tiempo la hembra suelta los huevos en el agua o en la tierra. Luego el macho deposita sus espermatozoides sobre los óvulos y los fecunda. Algunas especies son ovovivíparas, como las salamandras. En algunos casos, los anfibios presentan fecundación interna y cuidado parental. También se registran casos de dimorfismo sexual. La reproducción en los reptiles. Los reptiles son organismos dióticos con fecundación interna. Los machos se aparean con las hembras, que producen los huevos fecundados y los depositan en el suelo o sobre las plantas. Algunas serpientes son ovovivíparas, ya que el organismo que nace del huevo permanece dentro de la hembra. La reproducción en las aves. Las aves son organismos dioicos que generalmente presentan dimorfismo sexual. El macho pasa a la hembra sus espermatozoides mediante un pene vestigial que permite la entrada de estos en la cloaca de la hembra, lo que significa que su fecundación es interna. La reproducción en mamíferos. Los mamíferos placentarios son vivíparos y la fecundación es interna debido a que el pene permite introducir los espermatozoides en la vagina de la hembra.